En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 4 y 14, 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este tercer domingo del tiempo ordinario. Nuestro espacio Dies Domini les presenta algunos puntos de reflexión que ayudan en la interiorización del mensaje de la palabra. Lucas propone la actividad de Jesús y su persona en la sinagoga de Nazaret y en día de sábado. Con el regreso de Jesús, su fama se extendió por todos los rincones de Galilea. Por donde va, el poder del Espíritu Santo expresa una intención precisa. Lucas da una interpretación salvífica a los acontecimientos. Ilumina los aspectos más relevantes. Al enseñar en las sinagogas, Jesús dice su origen hebreo y el deseo de entrar en el corazón del culto para convertir en la vida la ley que Dios entregó a su pueblo y para ofrecerse como cumplimiento de la esperanza de Israel. A la pregunta, ¿Jesús es un profeta? La respuesta es evidente según los criterios de discernimiento para verificar si es un profeta enviado o no de Yahvé. Hay unión entre lo que enseña y la ley. Sus obras corresponden a los mandatos de Dios. Las profecías sobre el futuro se cumplen. En Nazaret, Jesús se presenta como profeta. Se compara a Elías y Eliseo, aunque no se define así. Veamos unos puntos de reflexión del Evangelio de hoy. Primero, un breve contexto histórico. El episodio de la sinagoga de Nazaret nos da la clave de lectura de lo que va a suceder. El enganche a Isaías es fundamental. Revela la continuidad de la historia humana de Dios.
el desarrollo de los gestos de Jesús. Se levantó y abrió el libro, lo cerró y se sentó. Da a la narración un carácter litúrgico, conocido, pero nuevo al mismo tiempo. La homilía actualiza la profecía y surge la novedad, la propuesta cumplida por Dios en Cristo. Las reacciones inmediatas son de estupor y asombro, de maravilla y escándalo, hasta el rechazo en la pregunta: ¿qué seguirá la proclamación de Jesús? Pregunta sin respuesta: ¿no es este el hijo de José el carpintero? El contraste con la palabra proclamada, por quien tiene sobre sí el Espíritu del Señor, consagrado por la unción, enviado por una misión mesiánica, llevar el alegre anuncio, enviar, proclamar, se revela de alguna manera la identidad del Señor. Segundo, contexto literario. Con el discurso de Jesús en Nazaret, Lucas introduce e ilumina todo su ministerio público. Isaías 61 contiene en síntesis los grandes temas que caracterizan su evangelio y que le son más queridos: el Espíritu Santo, la unción mesiánica, la liberación escatológica, el gozo mesiánico, la intervención divina en favor de los pobres y oprimidos, la proclamación del año de gracia del Señor. El programa que en Marcos se inaugura con la siguiente proclamación: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Y en Marcos, que se abre con el Sermón de la Montaña, en Lucas ofrece el centro del culto judío. Se cumple no el tiempo, se cumple la Escritura. Se propone la necesidad de caminar junto a Cristo, imitándolo por el camino de la obediencia a la voluntad del Padre. Jerusalén, meta de un largo viaje que conduce a Jesús al momento decisivo de su vida, es el punto de llegada de su quehacer terrenal, pero también es el punto de partida de la vida de la iglesia naciente. Tercero, género literario. El texto es una pequeña unidad literaria. Para Lucas son inseparables dos preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Y a quién está destinada su obra? Es fuerte la relación entre palabra y acción dramática de un anuncio que se actualiza en la vida. Se introduce el ministerio público de Jesús, casi limitándolo a las actividades que rozan los confines de su pertenencia a Israel. El Espíritu que desciende abundantemente sobre Jesús en el nacimiento, en el bautismo, durante las tentaciones y al comienzo de su misión, es el Espíritu del que habla Isaías y que aclara la acción de Dios. Acción que no tiene confines étnicos y que no busca notoriedad, sino que se dirige a los necesitados de salvación, pobres, prisioneros, ciegos, oprimidos, para inaugurar el tiempo de gracia del Señor. El profeta enviado por Dios está libre de toda pretensión limitante y obligante, de un culto sinagogal incapaz de acoger la palabra que se cumple hoy. Se pasa al culto del seguimiento. Jesús se va, sigue su camino. De Jerusalén lo conducirá a los extremos confines de la tierra a través de la evangelización de los suyos. Cuarto, la sinagoga es el lugar frecuentado por Jesús. Desde los primeros años, Él escuchó la palabra de Dios y la interpreta según la tradición de su pueblo. Es significativo el hecho que Jesús busque el centro del culto, la sinagoga. Todo hebreo adulto podía tomar la palabra. Los jefes de la sinagoga confiaban esto a los expertos en las Escrituras. El hecho que Jesús se levante para leer
indica que era su costumbre hacerlo. También el ir a la sinagoga cada sábado. El inciso, según su costumbre, da fuerza al texto y se asume que quien lee y habla no es cualquiera, sino un hijo de Israel experto en la lectura e interpretación de la Torá a los profetas. La fe cristiana nace de representantes fieles del pueblo de Israel, en los que la espera ha llegado a la madurez. Todos los personajes de Lucas son auténticos israelitas: Zacarías, Isabel y Juan, María, José y Jesús, los apóstoles, y después en los Hechos, Pablo. De la sinagoga sale el anuncio para extenderse a las ciudades de Judá y de Galilea, a todo Israel y hasta los confines del mundo. Quinto, Jesús recibe el texto de Isaías, referido a la consagración de un profeta, Primera de Reyes 19. Lucas elimina de la cita de Isaías el final amenazador. No interesa su propósito: subrayar que la enseñanza de Jesús toma su inicio de la Escritura y se vuelve actual en su persona. Las palabras de Isaías en sus labios adquieren pleno significado y resumen su misión. Lleno del Espíritu y ungido del Señor, es enviado a anunciar a los pobres un alegre mensaje: la liberación de los prisioneros y oprimidos, la vista a los ciegos, a predicar el tiempo de gracia del Señor. Sexto, la descripción detallada de los gestos evidencia lo que está por venir. Jesús habla sentado, posición típica de quien enseña, los ojos fijos en él por la importancia de lo que Jesús está por decir. Su homilía es breve, pero comprometedora. El movimiento caracteriza el texto. Jesús entra, se levanta, se sienta, pasó entre ellos, se fue. También los nazarenos se levantan, pero para atraparlo. Hay un claro contraste. Jesús se levanta para leer y para anunciar el año de gracia del Señor. Los nazarenos se levantan para alejarlo. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, pero termina en rechazo. El problema no está en el anuncio conocido y fuente de esperanza para los piadosos israelitas, sino en el anunciador que hace suyo el mensaje profético. Séptimo, Jesús no comenta las palabras de Isaías, las actualiza, las hace realidad en él. Su palabra es palabra acontecimiento, palabra que es salvación. La profecía se convierte en vida, en hecho, en realidad. La interpretación de Jesús supera toda expectativa. En la palabra está presente el hoy de la salvación, del cumplimiento en correspondencia con lo que se escucha. Es esencial para Lucas la escucha. La realización de las promesas antiguas se repite en toda la obra de Lucas. Los anahuín, los pobres, oprimidos y preferidos de Yahvé, y ahora los preferidos de Jesús. Octavo, autoridad creativa de Cristo. Él pide adecuar la propia vida al mensaje, aceptando al ungido de Dios y renunciando a la presunción de reducirlo a su dimensión. Esta es la clave para la actualización en todo tiempo. El hoy de la salvación resuena allí donde la predicación, como también la acogida y el compromiso. En la sinagoga de Nazaret se oyen las respuestas fundamentales de quien espera encontrar la salvación. Jesús es el enviado por Dios y sostenido por el Espíritu Santo. Él es el Cristo. En él se cumplen las Escrituras. Gran mensaje de Lucas. Contiene todo el secreto de Dios que vive desde la eternidad y se hace uno entre nosotros.
Ahora depende de nosotros si aceptamos o no su mensaje y si lo ponemos por obra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Un feliz día del Señor.